¿Cómo están, amigos? Ahorita en este video, bueno, está lloviendo un poquito, pero aquí les voy a comentar un poquito del lugar donde estamos o que tenemos un poco más cerca, que es el pueblo de Snowville. Snowville es un pueblo muy chiquito, un rancho, por así decirlo, allá como comúnmente le decimos ahí en México, a un lugar o un poblado muy pequeño. Aquí Snowville, como yo ahorita estoy aquí en la parte central, que este viene siendo el parquecito como se le conoce aquí. ¿Qué es el parque? Viene siendo como la parte central o como el centro allá en México, que ya ve que por lo regular allá en México, un centro de un lugar, un pueblo, una ciudad, pues ya ustedes verían lo que viene siendo su kiosco, que una plaza, que la iglesia, ¿no? Aquí es más que nada como un parquecito, miren. Aquí es donde la gente por lo regular viene los fines de semana, ahí traen a sus niños. Ahora cuando fue el día de la independencia, pues allá por donde se ven las camionetas, allá pusieron muchos fuegos artificiales, zona de juegos, en fin, acá es algo muy diferente a como normalmente puede ser otro lugar de Estados Unidos o en México. Es el único, por así decirlo, semáforo, que es el único que indica dónde puedes tú, por ejemplo, ese foquito naranja que se ve ahí, ese foco indica que tú puedes pasar, pero con precaución, tomando en cuenta que vas a tomar de lado. Es como si fuera una cruz el camino. Tú, por ejemplo, si venimos de allá, del lado donde se ve la camioneta blanca, tienes que ver a tus lados para así mismo poder cruzar a donde vayas a ir. Aquí nada más está conformado, es un pueblo muy pequeño. Por ejemplo, ahí donde está esas camionetas de ahí, donde se ve el stop, ese es un restaurante. Ahí venden hamburguesas o comida rápida. Ese de ahí también es otro lugar donde venden comida casera. En la parte de allá del fondo pueden ver unos letreros. Allá están dos gasolín, que ahí son de por lo regular llegan los trailers o las camionetas a cargar gasolina o diésel, que aquí, ahí a donde se ve a espaldas, a una orilla de aquel gasolín de allá, está el Freeway 84, que ese freeway lleva hasta allá, hasta Idaho. Aquí nosotros estamos muy cerca, relativamente muy cerca ya de la frontera de Idaho. Ahorita les voy a comentar o a platicar un poquito aquí del lugar. Aquí se llama Snowville. Snowville es un pueblo ubicado en el condado de Box Elder, aquí en Utah. Aquí, como les vuelvo a comentar, esta comunidad o este pequeño pueblo prácticamente ya de aquí no está nada lejos la frontera con Idaho. Aquí la verdad no supera, yo creo que los 200 o 300 habitantes. Como les vuelvo a decir, aquí es un lugar muy pequeño, pero igualmente aquí con las personas que nos hemos topado, con las personas que estamos trabajando, con los que están encargados de nosotros, la verdad han sido muy buenas personas, nos han tratado muy bien. Que al momento que nosotros venimos ahí, por ejemplo, ese restaurante, ese café que se ve ahí, o al gasolín, o al lugar que vengamos por aquí, ahora también cuando fue el día de la independencia, pues nos trataron muy bien. O sea, no nos discriminaron, no nos dijeron nada ofensivo, nada malo, pero realmente aquí ha sido un lugar muy acogedor, un lugar muy tranquilo. Aquí se destaca más que nada por su vida rural. Como les digo aquí, por ejemplo, no sé si ven allá al fondo, allá se ve una vaca, miren. Aquí es un lugar muy tranquilo, aquí va a ser normal ya las afueras del pueblo, aquí ver los cultivos o los terrenos de la alfalfa, que la avena, que el trigo, que la cebada, todo ese tipo de cosas, o ver ahí, por ejemplo, a los vaqueros estar pastoreando sus vacas, sus ganados, sus animales. Miren, es un lugar muy tranquilo aquí. Aquí se destaca más que nada por su vida rural y su tranquilidad. Aquí, Snowville está dentro del valle, de un valle llamado en español, se le conoce como el Valle del Sarapito en español. En inglés tiene otro nombre, ahorita les voy a decir qué nombre es. De hecho está nombrado allá, pero en español tiene ese nombre, el Valle del Sarapito. Es un nombre muy curioso, pero bueno, así en español así se traduce como el Valle del Sarapito. Está en la frontera, como les vuelvo a decir, aquí está muy cerca de la frontera de Idaho y fue fundada esta comunidad en 1871 por colonos de Idaho. Este lugar fue fundado por colonos de Idaho y recibió su nombre en honor al apóstol mormón Lorenzo Snow. Por eso aquí se le conoce como Snowville, porque fue fundada o fue en honor al nombre del apóstol mormón Lorenzo Snow. Por eso se le conoce aquí como Snowville. ¿Y este apóstol qué era o qué venía a hacer aquí? Bueno, él fue quien supervisó el desarrollo de esta parte del territorio de Utah. Por eso cuando se fundó o se formó esta pequeña comunidad, como les vuelvo a decir, en 1871 se fundó aquí Snowville, fue en honor a este apóstol mormón, que fue el encargado del desarrollo de esta zona. Como les vuelvo a recordar, ustedes recordarán la historia de Utah en un video anterior. Aquí la historia de Utah, le digo, fue fundada por puros mormones que fueron expulsados de otras tierras, de otros lugares dentro de Estados Unidos. Al momento de llegar a estas tierras, que en este caso fue Salt Lake, fue cuando ellos decidieron quedarse aquí porque vieron la oportunidad
de ser libres y de no ser perseguidos. Pero aquí este lugar se llama Snowville, les vuelvo a recordar, fundada en 1871 por colonos de Idaho. Aquí la cercanía con Idaho es muy cerca, la verdad ya no está nada de lejos, pero miren, aquí está. Aquí se le conoce como el primer pueblo del Valle de Curley. Les vuelvo a recordar, en español es el Zarapito. Me da, bueno, no risa, pero es un nombre muy curioso. Pero en inglés es el Valle de Curley, en español el Valle del Zarapito. Es así como se le conoce a este lugar, el Valle de Curley. Por eso aquí, cuando el apóstol mormón, fue cuando se fundó esta villa y fue cuando se le dio el nombre a ese apóstol mormón. Se lo conoce como Snowville. Así se ve. Y aquí fue fundada por orden de Brigham Young. Como les volví a recordar, Brigham Young fue el segundo presidente de la Iglesia de Jesucristo de todos los santos de los últimos días, en este caso conocido como los mormones. Aquí este estado está muy influenciado por los mormones y, como les vuelvo a recordar, es en honor a Lorenzo Snow, que es el encargado o fue el encargado en ese momento del desarrollo y de supervisar esta zona. Miren. Así es como se ve este pequeño pueblito. Ahorita, como les digo, ya está cayendo el agua, más que nada ya está empezando a llover, pero esto es sinónimo de que ya está próximo el invierno. Pero les quiero compartir, sin antes irnos, o sin antes ya despedirnos de acá, pues les compartirles un poquito este lugar. Como les digo, se llama Snowville, Utah. Como les digo, este lugar no supera los 200, 300 habitantes. Un pueblito, un ranchito, pero aquí es muy tranquilo, créanme lo que es demasiado tranquilo. Cuando nosotros venimos aquí, cuando fue el Día de la Independencia, que nos invitaron el patrón y sus trabajadores que están aquí dentro del pueblo, pues aquí estuvimos. De hecho, allá en esa parte de ahí fue donde estuvieron sirviendo la comida. Ya la gente se desplazaba a estas bancas o al lugar donde quisieran ir. Muy tranquilo, la verdad, muy tranquilo el lugar. Todo ese campo que se ve ahí fue donde estaban haciendo actividades recreativas familiares, de juegos, todo en la parte de la orilla por donde se ven los carros. Allá estaba la pirotecnia, que ya la empezaron a desatar como eso de las 8 o 9 de la noche. Aquí, eso sí, en eventos o festividades muy importantes, aquí sí está prohibido el alcohol. Está prohibido el alcohol, pero como les vuelvo a decir, aquí es un lugar muy tranquilo, destaca mucho por su vida rural. Y pues quería compartirles un poquito de lo que es Snowville, Utah. Ahorita les voy a compartir cómo está ahí esta piedra. Esa historia está en inglés, pero ahí más o menos a lo que yo logro entenderle, cuenta un poquito de la fundación del lugar, del primer colono, de la fecha. Esa campana fue traída o regalada o más que nada donada por los mormones. Miren, ahí está la historia de cuando la trajeron, la fundaron. Ahí cuento un poquito de la historia del lugar. Ahorita más adelante les voy a explicar un poquito de todo esto, pero datos generales del lugar. Les digo, es un lugar muy chiquito, muy pequeño, pero igual influye o ha influido mucho aquí en el estado de Utah, más que nada por su influencia mormona. Para ya finalizar la información, un poquito de lo que les estaba platicando de Snowville. Miren, así es como se ve su vida rural. Como les platicaba en el video, Snowville es un pequeño pueblo asentado ya en la frontera entre Utah y Idaho, en el condado de Box Elder. Aquí se le conoce como el Valle del Zarapito o el Valle Curley en inglés. El zarapito es una especie de ave o pájaro, por así decirlo, que vive o reside en este lugar. Por eso es que cuando llegaron los primeros colonos y al darse cuenta de la especie del ave o del pájaro, más que nada residente de aquí, es por eso que le pusieron el Valle Curley. Esta es la otra parte de Snowville, miren, su zona rural. Snowville, como les digo, es un pueblito, es un ranchito muy pequeño, pero a las afueras se destaca su vida tranquila, basada en la vida rural y la agricultura. Aquí, como les digo, lo fuerte de Snowville es el campo. Como les comento, aquí nosotros trabajamos lo que viene siendo el corte de la alfalfa, la avena, el trigo. En otros lugares, aquí dentro de este valle, pues puede estar la cebada, la papa, en fin, otro tipo de productos o de cultivos, pero los más fuertes aquí son estos. Snowville, a pesar de ser un pueblo, un rancho muy pequeño, pues genera varias ofertas, oportunidades de trabajo, incluyendo tanto a los locales como a nosotros los extranjeros, por así decirlo, que venimos aquí con permiso o con visa de trabajo. Snowville, hasta el momento, ahorita, a pesar de ser un pueblo pequeño, tiene dos
como les mostraba en la introducción, 2 gasolín, cuenta con un motel, 2 restaurantes, cuenta con una oficina de correo, como lo vieron ahí en su centro, cuenta con el parque, cuenta con una zona recreativa familiar y esto es lo que se ve a sus orillas. Ahí como les mostraba o les comentaba en el monumento que estaba ahí de piedra en el parquecito, pueden ver ahí una fecha al lado de las campanas, 1887, 1987. ¿Qué es lo que significa esa fecha tallada ahí en ese monumento? Les digo, 1887, 1987. Esa fecha que relata lo que viene siendo cuando trajeron la campana acá al pueblo de Snóvil y cuando dejó de funcionar. Esa campana, como yo les mencionaba, esa campana estaba en el edificio de piedra de Soleil, que viene siendo un tabernáculo, así se le conoce a ese edificio. Ese edificio es un emblema de hoy en día de lo que viene siendo o la sede o que lo que viene siendo la representación de la iglesia de los mormones. Esa iglesia fue comenzada en 1863 y posteriormente aquí cuando fue la fundación del pueblo de Snóvil en 1871, esa piedra posteriormente se trajo para acá, para esta comunidad o para esta pequeña villa. Me imagino, yo quiero suponer que aquí al pueblo de Snóvil le daban a lo mejor muchas expectativas de que fuera un gran pueblo, una gran ciudad. Como les digo, aquí fue fundada o más que nada fue habitada por pobladores de Idaho. Ahí en el monumento, en la placa de abajo, en la más grande, ahí esa placa cuenta un poco de lo que fueron los primeros pobladores, las primeras expediciones, relata un poquito sobre eso, ¿no? Que Hall Rock, que Idaho, todo ese tipo de cosas que graba o menciona, las primeras expediciones o los primeros pobladores en llegar aquí. Eso es lo que trata. Y la placa de arriba, la más pequeña, habla sobre la campana, que esa campana fue más que nada traída aquí en 1887, duró hasta 1987, o sea, casi 100 años. ¿Cuál era la función de esa campana en especial? Esa campana fue traída principalmente a la escuela del lugar. Esa campana servía para anunciar a los niños cuando era horario de clases, hora de receso, hora de salida, y un punto más importante, era para anunciar algún peligro o alguna alerta o alguna alarma en el pueblo. Esa campana fue utilizada para esas dos funciones en específico. Ya después se dejó de funcionar y posteriormente la pusieron como un monumento representativo del pueblo. Por eso es que el monumento está en una piedra, que de hecho esa piedra también fue traída o es parte de ese edificio de piedra que fue construido en Salt Lake en 1863. De 1863, o sea, duró más o menos unos 40, 30 años en construcción. Obviamente esa campana fue traída aquí en 1871. Posteriormente duró más, ahora sí que casi sus 100 años en funcionamiento en el pueblo, para después, posteriormente ya de descontinuarla, la pusieron en ese monumento representativo junto a la piedra, que es parte de ese edificio de piedra. Ese edificio de piedra aún existe todavía, obviamente en el transcurso de los años ha tenido modificaciones, ha tenido cambios, diseños, pero parte de esa estructura, al momento de estar recibiendo o sufriendo algunos cambios y remodelaciones, parte de esa estructura de piedra la trajeron aquí a Snóvil y la pusieron como un emblema representativo del lugar junto a la campana que llegó aquí en 1871 cuando fue la fundación de aquí de Snóvil. Como les vuelvo a recordar, Snóvil fue nombrado así en honor a Lorenzo Snow, que fue la persona encargada de esta área del Valle de Curly y del Valle del Sarapito, quien era el encargado de supervisar la zona, el desarrollo y el progreso de la misma. Él le rendía cuentas a Brigham Young, que fue el segundo presidente de la Iglesia de los Mormones. Después aquí Lorenzo Snow, años más tarde, se convierte en el quinto presidente de la Iglesia de los Mormones. Hasta hoy en día, aquí lo que viene siendo el pueblo de Snóvil, les digo, es un pueblito de paso, muy cerca de lo que viene siendo aquí la 84, que les digo aquí queda netamente de paso. Es un lugar de paso. Ahí, como les menciono, están sus dos gasolín. Ahí llegan personas a cargar gasolina, a cargar diésel o a sus restaurantes a comer. Es un lugar de paso, pero muy tranquilo. Y ahora sí que no deja de ser, a pesar de que sea un espacio, un pueblito chiquito, pues no deja de ser menos importante por la gran historia que tiene, por el monumento que tiene ahí en su parquecito. Ojalá algún día se den la oportunidad de conocer este lugar. Créanme lo que no se van a arrepentir, a pesar de ser muy pequeño, tiene muchas cosas que ofrecer, gente muy tranquila, muy amable y les va a gustar. Miren, de esta manera me despido mostrándoles el espacio o la vida rural de aquí, de Snóvil.